Buenas tardes. Estamos reunidos aquí para una conferencia del profesor Roberto Walton en el marco de los simposios del CEF. Roberto Walton es uno de los exponentes más importantes de la tradición fenomenológica latinoamericana y mundial. Licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios en la Ruhr-Universität Bochum y en los archivos Husserl de la Universidad de Colonia, la Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo y la Universidad Católica de Leuven, es decir, en el lado flamenco. Profesor titular en la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Es también director del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Roberto Walton es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, conocido como CLAFEN, y miembro del comité editorial del Acta Fenomenológica Latinoamericana, órgano de dicho círculo. Es también director de escritos de filosofía y miembro de los consejos asesores de la revista Husserl Studies, Orbis Phenomenologicus, Tópicos, Filosofia de la Universidad de Cuyo y Phenomenon. Ha publicado muchísimos artículos en revistas especializadas y es autor de intencionalidad y horizonticidad, que fue publicado en el 2015 en Bogotá, que es el primero de un conjunto de libros, cuyo segundo tomo ya está en prensa y que se titula Horizonticidad e Historicidad, que va a salir este año, y el tercero se llama Historicidad y Metahistoria. Además de estas publicaciones y de múltiples cientos de artículos, es autor de El fenómeno y sus configuraciones, que salió en 1992, y Husserl, Mundo, Conciencia y Temporalidad en 1993. Los dejo con el profesor Walton. Muchas gracias por la invitación y la presentación. En el curso Introducción a la Lógica y Teoría del Conocimiento, dictado en 1906-1907, se expone por primera vez en público el método de la epogé. Husserl señala que limitamos nuestras investigaciones a lo que es dado y mentado en el fenómeno. Con esta atención al puro fenómeno del darse, como dice Husserl, la existencia de un mundo exterior y todas las construcciones de la ciencia deben ser puestas fuera de acción. No hay otro punto de partida filosófico que la reflexión sobre nuestra propia experiencia presente en una ausencia de todo presupuesto respecto de lo que no es dado en ella. Así se descubre que el mundo es para mí y que yo precedo al ser para mí del mundo considerado como fenómeno. Husserl aclara que la fenomenología debe poner de manifiesto los diversos tipos de conciencia y, cito, la objetividad correlativa en la medida en que y en el modo en que es consciente en una conciencia de tal índole. Aun si se ha dejado en suspenso el ser o no ser de las trascendencias, algo se da en los actos y por lo tanto es posible estudiar la objetividad, así como se exhibe efectivamente y es mentada en ellos. En el siguiente curso de 1907 sobre la idea de la fenomenología, se capta en los fenómenos puros
como un carácter interno, según la expresión husserliana, la referencia a lo trascendente en tanto efectividad objetivada, sin prejuzgar nada respecto del ser o no ser de la realidad. No se pueden utilizar supuestos trascendentes, pero porque lo que está en juego es la fundamentación de la posibilidad de la trascendencia misma. Se capta una trascendencia opuesta a la inmanencia real de otros componentes de los actos, pero con el carácter de inmanencia intencional. Ahora bien, en los inicios de la fenomenología trascendental, la conciencia aparece luego de la epogé como vacía de contenido y debe volverse concreta mediante una explicitación de sus horizontes. De este modo se produce, en virtud de la explicitación intencional, una recuperación del mundo que con la epogé se había perdido o había experimentado un cambio de valor, según la expresión de Husserl. En esta exposición analizo el enriquecimiento de la dimensión trascendental, el tema de la apodicticidad del mundo, la relación conciencia-naturaleza y una vía para la fenomenología constructiva. Primero, el enriquecimiento de la dimensión trascendental. En los años subsiguientes se producen dos avances relacionados con la dimensión de profundidad y el alcance de la subjetividad trascendental. Por un lado, en escritos de 1909-1911, Husserl analiza la conciencia del tiempo y distingue el tiempo de los objetos del mundo, el tiempo de los actos en que esos objetos son intencionados y el flujo de la conciencia del tiempo que subyace a esos actos. Este nivel último es la conciencia absoluta constituyente del tiempo que con su triple estructura impresional, retencional y protencional constituye el curso de las vivencias, a la vez que, evitando toda referencia a una instancia ulterior, es decir, un regreso al infinito, se autoconstituye. Por otro lado, en el curso de 1910-1911, Problemas fundamentales de la fenomenología, Husserl amplía la reducción fenomenológica a la intersubjetividad. Que la reducción sea no solo egológica, sino también intersubjetiva, significa que no conduce al curso actual de una conciencia, sino que el objeto dado en la experiencia remite a una multiplicidad infinita de experiencias en distintos cursos de experiencia, de modo que se convierte en un índice para la coordinación entre ellos. Así el mundo ha de ser considerado como el hilo conductor para el descubrimiento de nexos o sistemas de vivencias en los cuales se constituye dentro del horizonte intersubjetivo. De este modo quedan incorporados los otros sujetos a la dimensión constituyente. Otra línea de ampliación concierne al cuerpo propio o viviente e incluye su participación en la percepción y la acción. Husserl muestra que las kinestesias motivan las características y la orientación de los objetos y que la percepción varía entre lo normal y lo anormal según condiciones corporales. El movimiento corporal es caracterizado como, cito, una praxis del yo en el mundo, esto es, una protopraxis que coopera para todas las otras praxis y ya ha operado de antemano. Y el cuerpo propio llega a ser considerado como el portador de capacidades. El cuerpo propio, dice Husserl, con sus órganos articulados, es una sedimentación de capacidades del poder obrar en tales o cuales formas típicas. Es importante la inclusión de las habitualidades. Ellas fijan un sistema de intenciones permanentes que están sujetas a un devenir y configuran en su conjunto el mundo que existe para el sujeto. Como capacidades adquiridas, anticipan lo que puede tener sentido y validez. Husserl habla de mi habitualidad en su ser orientado hacia el mundo.
El mundo se presenta, pues, como una típica de todas las típicas, es decir, como un mundo articulado de alguna manera. Las habitualidades no son solo individuales, sino también sociales. Mi mundo, dice Husserl, que tiene su sentido para mí a partir de mi vida, en la que está incluido, es vida comunitaria con otros. Debe a estos otros la parte principal de su sentido. Con las habitualidades individuales y sociales se produce una incorporación de la historia y la cultura a la subjetividad trascendental. El análisis de las habitualidades comprende no solo las habitualidades adquiridas a lo largo de la vida individual y social, sino que se extiende a habitualidades originarias, es decir, a los instintos. Estas habitualidades originarias se encuentran en la base de la experiencia de la naturaleza, la acción en el mundo y de la relación con los otros, y por tanto componen una previa posesión del mundo de la que depende toda adquisición ulterior. Este proto-ser innato, dice Husserl, la protodisposición del yo, presupuesta para toda constitución. En ella está contenido estática y genéticamente el mundo constituido con su forma esencial. Y añade, en el sistema de impulsos se encuentra ya la disposición para toda la constitución del mundo como entelequia. La interrogación retrospectiva de la fenomenología genética alcanza un protonivel anterior a cualquier tipo de constitución y referido del lado del ego a protoquinestesias dirigidas de una manera indiferenciada a una proto-yle que en una indiferenciada totalidad llena todo el curso de nuestra vida. Husserl se refiere a instintos que tienen efecto sobre las kinestesias y habla de un impulso instintivo de objetivación que conduce eventualmente a la constitución del mundo. El lado subjetivo del curso de vida no solo debe ser tomado en consideración a través de las kinestesias, sino también como presentir, protosentir o sentimiento vital, universal y horizóntico que ha de condicionar el modo en que el ego se relaciona con lo extraño y del que podrían surgir múltiples sentimientos. Esta conjunción indiferenciada de instinto, yle, kinestesia y sentimiento configura el horizonte protoinicial a partir del cual se constituye el mundo. La investigación de profundidad de la subjetividad trascendental, orientada hacia el pasado genético de la subjetividad y de la comunidad monádica, converge con la apertura hacia el carácter trascendental de la intersubjetividad mediante la afirmación de un vínculo instintivo entre todos los sujetos. El desarrollo de cada yo singular está intencionalmente entrelazado de modo inmediato o mediato con el desarrollo de los otros, de modo que los yoes singulares se encuentran en un despliegue dinámico en el que se efectivizan potencialidades trascendentales y que se realiza en cada yo por separado a partir de la protodisposición. El nexo generativo, dice Husserl, es un nexo de intencionalidad intersubjetiva que, desplegándose, por cierto, en los sujetos individuales, es, sin embargo, a la vez una intencionalidad unitaria. A partir de 1908, Husserl había comenzado a analizar el tema de la monadología, que se manifiesta en el mencionado nexo generativo. La subjetividad trascendental individual se encuentra en medio de una comunidad monádica que la sustenta. Al considerar la ampliación histórico-natural del mundo, Husserl afirma que el tiempo pasado solo tiene sentido a partir de nuestra experiencia y nuestra reconstrucción, y avanza en varios pasos que conciernen a los antepasados, a los animales que han precedido al ser humano y a la tierra. Ante todo, ampliando el alcance de la empatía, Husserl señala que podemos colocarnos en el lugar de seres humanos que en el pasado han tenido una experiencia del mundo.
Nos imaginamos el mundo como si estuviéramos allí, tal como ellos lo han percibido. La indicación indirecta de vida pasada no se limita a los testimonios de una existencia humana que pertenece a nuestra tradición o está fuera de ella. Además, podemos colocarnos en el lugar de animales de épocas pasadas que también han tenido una experiencia del mundo. Una generatividad animal es paralela a la generatividad humana y sus miembros aparecen como análogos psicofísicos de los hombres, dice Husserl. La empatía se extiende a las señales dejadas por animales anteriores a la generatividad humana con los cuales puedo entrar en una relación de empatía. La percepción de un resto fósil de un ictiosaurio cumple la función del cuerpo propio del alter ego en la empatía primaria. Es posible imaginarse como si se estuviera allí, durante el período glacial, en un ámbito de vida imposible, porque destruiría nuestra corporalidad. Percibimos en la imaginación con la mirada del animal que nos es indicada de alguna manera por el resto fósil. De esta manera comprendemos el desarrollo filogenético por medio de una modificación intencional en los modos humanos de representación del mundo. Los alteramos para dar cuenta de los modos en que los animales aprehenden el mundo. Se produce una ampliación histórico-natural del mundo por medio de las experiencias de los animales. El ser humano, dice Husserl, comprendiendo los animales como modificación humana, amplía su posible experiencia con la de ellos. Husserl considera que no debemos detenernos ante el límite establecido por la experiencia de organismos. Si esta constitución fuera todo, dice, estaría agotado el mundo. Pero el sentido de ser de nuestro mundo se extiende más lejos, y de lo que se trata es de esto que se extiende más lejos y de su constitución. Las indicaciones de la historia natural se extienden más allá de la vida animal. Por ejemplo, la roca petrificada de la corteza terrestre es una indicación de sucesos de una época geológica lejana. Con esta indicación se abre la posibilidad de una constitución de épocas de la historia de la Tierra en que no hubo siquiera una experiencia de animales. Por consiguiente, no es posible colocarse en el lugar de ellos para aprender el mundo desde allí. Husserl se pregunta, ¿qué sucede con las épocas de hielo terrestre o con los tiempos de las épocas geológicas en que la Tierra era una bola de gas incandescente? Así como la aprehensión del otro es motivada por la percepción de sus comportamientos y gestos corporales, la aprehensión de fenómenos de épocas pasadas tiene su sostén en sus huellas, por ejemplo, en la percepción de una piedra que remite a un objeto pasado en estado fluido. Husserl señala que, cito, la percepción de un río de vidrio, de lava y de cosas de esta índole indica por inducción o apercepción que capta retrospectivamente el proceso de surgimiento. La parificación del cuerpo propio extraño con mi cuerpo propio en la empatía primaria tiene su paralelo en el emparejamiento de las indicaciones del pasado con fenómenos o procesos de nuestro propio mundo circundante. En nuestro mundo de la vida humana, dice Husserl, tenemos una típica experiencial de las causalidades naturales. Nuestro presente se desenvuelve de acuerdo con una tipicidad de causalidades. Por ejemplo, el fuego carboniza la madera y la temperatura muy elevada o un frío muy intenso destruyen la vida orgánica. A partir de esta tipicidad, podemos volver la mirada en la geología a la historia de la Tierra y en la paleontología a la historia de los mundos de los animales. La ampliación del conocimiento de la naturaleza, dice Husserl, como historia causal, conduce a la historia de la Tierra, pero mucho más allá de lo generativamente constituido. La Tierra física
recibe un horizonte de pasado causal que se amplía cada vez más. Husserl se refiere al, cito, gran problema de la ampliación infinita del mundo circundante, hacia una naturaleza universal en lo infinito, con un espacio efectivamente infinito y un tiempo infinito. Esta naturaleza universal se caracteriza por una espaciotemporalidad homogénea e infinita y una causalidad omniabarcadora que nos permite extender las inducciones causales que efectuamos sobre la Tierra a fin de prever y calcular sucesos en el cielo. Se produce una transposición de las fuerzas causales del mundo terrestre al mundo celeste, esto es, una transformación analógica de lo absolutamente lejano de acuerdo con el estilo causal de nuestro mundo circundante, según la fórmula de Husserl, como si fueran realidades lejanas totalmente como las terrestres. Además, en una interpretación causal de alcance universal, se explican aquellas alteraciones que se producen en la Tierra y de las que no se puede dar cuenta como efectos de otras alteraciones en el ámbito terrestre por medio de alteraciones producidas en el cielo. Así, con el desarrollo de la astronomía y la física, la ampliación de la historia terrestre y la historia natural continúa siempre de nuevo en un proceso abierto e ilimitado en dirección a ámbitos lejanos de la naturaleza y hacia el tiempo astronómico. La reconstrucción se extiende pues a un tiempo que ni los hombres ni los animales han experienciado. Para dar cuenta de estas épocas, Husserl recurre a las apercepciones como si analogizantes, por las cuales son representados los ámbitos inaccesibles a la experiencia del más distante mundo. Y añade que ellas son, cito, puestas en paralelo con la presentación como si empatizante. Más precisamente, como toda percepción como si o presentación como si recurre a la analogía, se trata de la diferenciación entre la percepción como si, en el sentido amplio de la aprehensión de una situación sin mediación de otro ser viviente, y la apercepción como si, en el sentido más estrecho de la aprehensión de otro ser viviente desde el cual podemos presentificarnos el mundo. Ambos tipos de apercepción se caracterizan por la inaccesibilidad de lo así indicado. Por un lado, el curso de vivencias indicado por la percepción del cuerpo propio extraño no puede ser objeto de mi experiencia reflexiva. Esa percepción solo puede motivar presentificaciones de la vida del alter ego. Por el otro, solo puede haber una presentificación de edades pasadas. Queda excluida la posibilidad de la presencia en carne y hueso del mundo de esas épocas. Segundo punto, la apodicticidad del mundo. A mediados de la década del 20, Husserl observa que, cito, es mejor evitar hablar de residuo fenomenológico, así como también de desconexión del mundo. En el epílogo a Ideas afirma, es completamente indudable que el mundo existe. Algo totalmente distinto es comprender esta indubitabilidad y aclarar su fundamento de derecho. Y en una carta al abate Bodin de 1934 señala: ningún realista en el sentido habitual ha sido tan realista y tan concreto como yo, el idealista fenomenológico, una expresión que por lo demás ya no utilizo. Lejos estamos de las afirmaciones iniciales sobre la conciencia que nada necesita para existir o de la aniquilación del mundo. Se produce, como ha señalado Javier San Martín, un giro radical en la concepción de lo trascendental, de modo que el sujeto trascendental es algo muy parecido al ser humano.
Ante la situación planteada por la epogé, la fenomenología posterior, Fink, Patočka, Marion, ha sostenido que el mundo es un continente, en razón de que no se alcanza por medio de un enriquecimiento de contenidos, es decir, el proceso que hemos descrito. Fink ha afirmado que el mundo es predado como un continente o contenedor que no se organiza a partir de sus contenidos, sino que proporciona un ámbito para ellos. Nos es predado como un ámbito que resiste al intento de captarlo en términos de las cosas que aparecen dentro de él. El horizonte del mundo no es solo el índice de un posible más, sino que tenemos una percatación original de él, no como un objeto que ha de ser ulteriormente determinado, sino como un contenedor para estas determinaciones o contenidos. El mundo no se encuentra al margen de los objetos, ni es algo constitutivamente inacabado, ni es un horizonte de posibilidad, ni es una lejanía en el sentido de una distancia. La constitución de la totalidad del mundo, dice Fink, no está en camino, sino que es algo fundamentalmente concluido antes de la constitución de objetos. En el yo puedo se constituye la extensión de la accesibilidad, pero nunca el mundo, esto es lo inaccesible, lo insaldable. En consonancia con este punto de vista, Jan Patočka ha defendido una fenomenología subjetiva. Para Patočka, la epogé implica una asubjetividad. Desborda y se deshace del sujeto porque la puesta entre paréntesis no tiene el carácter de una reducción de la experiencia fenoménica a un yo, sino que libera el fenómeno del mundo sin instaurar un ego trascendental, esto es, libera una fenomenicidad subjetiva. No aniquila el mundo ni remite a un ego, sino que conduce al mundo y a un mundo que aparece como infalsable frente a las singularidades del mundo que sí son falsables. El mundo, dice Patočka, noema infalsable es aquello en lo cual las cosas se descubren, en lo que es lo que muestra las cosas, lo que señala y conduce a ellas, lo que pone al descubierto su infinitud interna. La posibilidad de la falsación solo concierne siempre a las singularidades. Hay siempre el mundo, el conjunto de las unidades objetivas, la totalidad infalsable. El ego solo es visible a través de aquello por lo cual se preocupa, es decir, mediante sus proyectos en la esfera fenoménica. De modo que observando la esfera fenoménica se aprende a conocer el sujeto como una imagen invertida. Por eso el análisis de la esfera fenoménica puede calificarse de asubjetivo. Si bien hay una certeza del ego en el ego cogito, no se trata de la certeza de un contenido, sino de la certeza de una existencia. Recordemos también que muy recientemente Jean-Luc Marion se propone, dice, pensar el mundo, en particular las adquisiciones decisivas que Patočka le aporta en el cuadro de una fenomenología de la donación. Ahora bien, frente a estas concepciones, en que el mundo se considera dado de antemano como continente, se debe recordar que Husserl habla de, cito, una sucesión escalonada de operaciones en la cual se funda la operación total, aquella por la cual el mundo es para mí. No se alcanza en los comienzos el mundo de un modo pleno. Nos encontramos con contextos y mundos de la vida limitados. Así, en la explicitación de los horizontes del mundo, Husserl pone al descubierto, más allá de las intenciones dotadas de claridad o plenitud, un horizonte de intenciones distintas, carentes de plenitud, y finalmente un horizonte totalmente indistinto en que no hay conflictos ni posibilidad de cancelación.
Por consiguiente, no hay una base para poner entre paréntesis el carácter dóxico del mundo al modo de los objetos. Husserl asigna al mundo una apodicticidad relativa porque ella está referida al sujeto, es decir, puesta por el sujeto cuya existencia no es puesta por nada ajeno. Estas cuestiones llevan a considerar al mundo como, dice Husserl, suelo apodíctico para todas las modalizaciones. En el margen indiferenciado, al igual que en el mencionado horizonte protoinicial, no hay intenciones y por tanto no hay conflictos ni posibilidad de cancelación. Se podría hablar de una automodificación interna de la epogé en la medida en que se ha transformado su comienzo, esto es, la orientación a objetos del mundo como modelo para el examen del mundo mismo. El horizonte vacío es la región más remota, no solo vacía sino indiferenciada, que opera como potencialidad para una multiplicidad de experiencias intencionales diferenciadas. No es el correlato de un modo determinado y autosuficiente de conciencia, sino que es un modo de conciencia que se anexa a las intenciones. Como un conflicto solo es posible entre intenciones, el horizonte marginal vacío y abierto hace posible la experiencia de un único mundo, es decir, garantiza la coherencia última de la experiencia del mundo. En suma, por el camino del desvanecimiento de las intenciones objetivas en la conciencia marginal, Husserl llega a una situación en que el mundo nos hace frente como lo otro del objeto y como un horizonte universal que, si bien está remitido al sujeto, no está referido genéticamente a su historia pasada porque escapa a la cognoscibilidad y al darse previo. Este nivel es el de la vida trascendental, que sustenta al mundo como horizonte universal, todo irrepresentable, suelo absoluto e idea inalcanzable. El mundo está en la vida trascendental del mismo modo en que, para Heidegger, según el parágrafo 16 de Ser y Tiempo, destella en el da antes de toda constatación y consideración. Se puede argumentar, pues, que la epogé no puede comenzar como asubjetiva, porque está ideada sobre la base de la experiencia de objetos singulares y sus horizontes por una subjetividad individual. Esto se debe a la no explicitación o inadecuado desarrollo inicial de la noción de horizonte. No se alcanza en los comienzos el mundo de un modo pleno en razón de una falta de explicitación inicial del horizonte. Sin embargo, en su descripción sistemática, Husserl llega a una situación que equivale a una donación de la realidad del mundo porque excluye una posible cancelación de la experiencia. Cabe aclarar que si bien el concepto de mundo de la actitud natural fue, según dice Husserl, el punto de partida del camino de Ideas 1, el tema de esta obra, aclara Husserl, solo fue circunscrito en sus rasgos más burdos y que la tarea de una descripción sistemática quedó como un problema grande y difícil. Además, la afirmación de que la epogé no consiste en un procedimiento subjetivo no considera el problema de la motivación, que es necesariamente subjetiva y que no necesariamente reside en la experiencia de anonadamiento producida por la angustia, como sostiene Patočka siguiendo a Heidegger, sino que puede tener su raíz en un saber trascendental que está implícito en el yo de la actitud natural y que puede aflorar, esto es, en una tendencia trascendental que despierta en el yo hombre y lo supera porque lo impulsa a inhibir todas las valideces naturales. Husserl esboza una consideración de la apodicticidad de la constitución del mundo que consta de 4 momentos. Primero, la existencia de la subjetividad es apodíctica y en su apodicticidad sostiene una estructura eidética
también apodíctica, a la que se ajusta la vida del yo. Esta universalidad eidética supone una subjetividad con la capacidad racional para efectuar la variación eidética. Por tanto, en el caso de la subjetividad trascendental, el factum no es un factum irracional o contingente, sino un factum apodíctico que precede a la esencia. No es el caso, dice Husserl, que mi factualidad sea solo algo contingente. Segundo, toda universalidad eidética es una forma que debe tener un contenido. La esencia material es una forma para una variedad de casos, pero no es una forma en el sentido en que lo es una esencia formal de la ontología formal. Esto es, una forma que prescinde de todo contenido. Por tanto, una de las posibilidades que la esencia delinea debe existir como contenido de la esencia. De ahí que un determinado contenido sea apodíctico o necesario. Lo irracional, dice Husserl, es contingente. Tiene junto a sí otras posibilidades, pero es necesario. La forma debe tener un contenido. Por tanto, una de las posibilidades debe existir. Por eso añade Husserl, soy en una necesidad apodíctica no como polo yo vacío, sino como yo en su vida concreta con todo lo que es inseparablemente uno con ella. Tercero, en la posibilidad del ego fáctico que proporciona un contenido a la esencia que constituye, está siempre incluido como momento apodíctico la disposición para la constitución del mundo como una entelequia. La disposición, dice Husserl, es reconstruida apodícticamente como un momento él mismo apodíctico en la apodicticidad del ego, de la intersubjetividad y del mundo que se constituye en forma apodíctica y en la apodicticidad individual. Por eso el factum de la subjetividad que precede a la esencia incluye en sí el mundo. Husserl afirma el factum mundo, en tanto implicado apodícticamente en mi existencia apodíctica, precede al eidos esencial mundo. Cuarto, en virtud de las implicaciones intersubjetivas de la protodisposición, todos los egos se encuentran en armonía en la constitución de un único mundo. Recordemos la referencia al nexo de intencionalidad intersubjetiva que a partir de la protodisposición se realiza en todos los sujetos individuales. Tercero, conciencia y naturaleza. Ante esta constitución apodíctica del mundo, ¿cómo se ha de relacionar la conciencia trascendental con el mundo natural? En la exégesis de la fenomenología trascendental se suscitan algunos problemas respecto de la relación entre conciencia y naturaleza. Dominique Pradel se refiere a una tensión en la fenomenología trascendental porque las estructuras de validación intuitiva que testimonian la validez del sentido son prescritas por los mismos tipos de objetos a los que el sujeto confiere sentido. Para resolver este círculo vicioso en que la conciencia da sentido a los objetos, pero ateniéndose a lo que impone la esencia de los objetos, Pradel opone el sentido óntico y la validez ontológica. Por un lado, el sentido remite a una dación de sentido por el sujeto constituyente, como origen absoluto, porque ningún objeto puede penetrar desde afuera en la conciencia sin haber sido intencionado como sentido. Pradel recuerda la afirmación de Husserl en el parágrafo 94 de Lógica Formal y Trascendental. Dice ahí Husserl, pero la experiencia no es un orificio, es un espacio de conciencia en el que viene a aparecer un mundo existente antes de toda experiencia.
o sea, no es una mera recepción de algo extraño a la conciencia. Por otro lado, la validez sigue vías de verificación impersonal, prescritas al sujeto por el sentido del objeto en cuestión, es decir, por una estructura universal. O sea, la validación del sentido que permite afirmar la efectividad del objeto resulta ser no subjetiva. Además de establecer este contraste, Pradel distingue los objetos de la naturaleza perceptiva y los objetos culturales. La constitución de los objetos de la naturaleza exhibe una pasividad que prescribe en el ámbito mismo de la operación intencional de la conciencia estructuras que se imponen al sujeto y prescriben un estilo a sus actos. El ejemplo que da Pradel es el de la impresión de una superficie redonda y roja que provoca la aprehensión noética o bien de un disco o bien de una esfera roja. Además, prescribe verificar si se trata de un disco o de una esfera y si el color es o no uniforme, ya sea girando el objeto o dando una vuelta en torno de él. El sujeto da sentido al objeto y tiene la evidencia intuitiva del objeto, pero la evidencia se ajusta a una regla que escapa al sujeto. Así, respecto de la percepción, la conciencia puede ser considerada un campo asubjetivo en virtud de estructuras anónimas impuestas por la pasividad impresional. Por tanto, más originario que el sujeto constituyente es, dice Pradel, la idea de una conciencia que se revela como un dominio normado de donación de sentido y de aparición de objetos cuya estructura, legalidad y normas no son instauradas por él. Por otro lado, los objetos culturales se deben a la dación de sentido de los sujetos que operan en un horizonte de historicidad. Este horizonte tiene una forma general cuyas modalidades estructurales se imponen al sujeto cuando reactiva el sentido constituido por otros sujetos en el pasado. Al igual que en el caso de los objetos naturales, la conciencia se revela respecto de los objetos culturales como un dominio normado o asubjetivo, con la diferencia de que la norma proviene de sujetos trascendentales previos. Ahora bien, ¿qué son las estructuras anónimas impuestas por la pasividad impresional? Elisabeth Stroecker ha subrayado que la fenomenología trascendental se encuentra remitida a un factum que debe aceptar y que no puede explicar de modo trascendental genético. La fenomenología trascendental se encuentra con el dato protoimpresional que debe estar previamente dado para que ocurran los procesos de temporalización y génesis del sujeto. Además, la conciencia debe estar organizada de tal manera que estos datos puedan funcionar impresionalmente. Así, la constitución trascendental se enfrenta, dice Stroecker, con un resto analíticamente no resoluble, que debe ser visto no solo como algo último, detrás de lo cual no se puede ir, sino también como algo de lo cual no se puede disponer. No solo la validez, sino el sentido mismo encuentra un límite. La conciencia tiene una indudable prioridad nociológica, porque es nuestro medio de acceso al mundo, y todo intento de derivarla de otra cosa necesita de ella, y por tanto cae en una petición de principio. Sin embargo, esta no reversible relación gnosiológica es, según Stroecker, desde el punto de vista ontológico, una relación de doble inderivabilidad y de recíproco condicionamiento entre conciencia y naturaleza. Por un lado,
una inderivabilidad de la conciencia a partir del cuerpo propio y la naturaleza, afirma que estos son sólo una condición de posibilidad que puede mostrar cómo la conciencia es posible, pero no puede dar cuenta del qué de la efectividad de la conciencia, esto es, de contenidos que sólo son accesibles por medio de la reflexión. Y una inderivabilidad del cuerpo propio y la naturaleza respecto de la conciencia equivale a decir que la conciencia no puede conferirle ser o realidad. Por otro lado, un condicionamiento del cuerpo propio y la naturaleza por la conciencia significa que el cuerpo propio es siempre el cuerpo propio de una conciencia, porque está orientado teleológicamente hacia el emerger de una conciencia que se percata de sí misma. Y un condicionamiento de la conciencia por el cuerpo propio y la naturaleza implica que es imposible una conciencia sin ellos. Este condicionamiento significa que la fenomenología trascendental está remitida a ese factum que no puede explicar de modo trascendental genético. Otros puntos de vista giran en torno del condicionamiento y la inderivabilidad. Dan Zahavi señala que la subjetividad es para Husserl una condición necesaria, pero no suficiente de la posibilidad de la manifestación. Se basa en la afirmación husserliana de que la Constitución tiene, cito a Husserl, dos protopresuposiciones, dos protofuentes, es decir, la proto-ile del lado extraño al pre-yo y las protoquinestesias y protosentimientos del lado del pre-yo, y de que, dice Husserl, ambos protofundamentos están unidos, son inseparables y por ende abstractos cuando se los considera por separado. Zahavi considera que se tiene el derecho de concluir que Husserl concibe la Constitución como un proceso que implica varios constituyentes trascendentales entrelazados, tanto la subjetividad como el mundo. La idea es exactamente que la subjetividad y el mundo no pueden ser entendidos en una separación uno del otro. Julia Janssen defiende la distinción esencial entre el enfoque trascendental de la conciencia y el enfoque científico del cerebro y propone, dice, un diálogo de progresiva interconexión en que la fenomenología trascendental, sin ignorar ni contradecir sus descubrimientos, cito, puede proporcionar a las ciencias redes de descripciones estructurales que pueden ser utilizadas como puntos de referencia para explicaciones científicas. Janssen subraya que las redes no pueden ser reducidas a explicaciones científicas ni éstas a aquellas en virtud de que la conciencia y la naturaleza exhiben dos esencias irreductiblemente distintas. En relación con estas cuestiones, Mohanty considera que es posible buscar correlaciones entre las descripciones de la fenomenología y procesos cerebrales, pero nunca interpretar la conciencia como un estado o proceso neuronal. Una consideración naturalista de la conciencia en términos de procesos neuronales implica un empobrecimiento en la descripción de la conciencia que no es captada en su temporalidad y en su historicidad. Por un lado, el naturalismo desconoce los niveles de la temporalidad, esto es, los actos de conciencia que son temporales, los contenidos de los actos que no ocupan un lugar temporal en el mismo sentido que los actos y el presente viviente como trasfondo permanente de todo cambio. Por otro lado, el naturalismo pasa por alto la historicidad de la conciencia. La conciencia individual se entrecruza con otras conciencias en una conciencia comunitaria que atraviesa el conjunto y hereda capas de sentido
que remiten a una tradición. 4. Una vía para la fenomenología constructiva. La naturaleza a la que se retrocede en la pregunta retrospectiva de la fenomenología genética presenta problemas especiales. Las estructuras normativas, el resto no resoluble, la insuficiencia de la constitución como condición de posibilidad y las correlaciones entre descripciones fenomenológicas y procesos neuronales incitan a ahondar temas que conciernen, por un lado, a la fenomenología constructiva como método y, por el otro, a la explicación del factum de un mundo coherente como cuestión metafísica. La fenomenología constructiva se ocupa de la relación entre lo dado y lo no dado, esto es, de problemas marginales de la fenomenología regresiva que reduce lo dado a las operaciones intuitivas de la conciencia. Recibe su motivación en las dificultades con las que se enfrenta la fenomenología regresiva. Entre ellas se encuentra la cuestión metafísica relativa a, como dice Husserl, la irracionalidad del factum trascendental que se expresa en la constitución del mundo fáctico y de la vida fáctica del espíritu. Constituyen un factum no explicado por la fenomenología idética y por ende irracional la coherencia y el orden teleológico que se manifiesta en los fenómenos. Por ejemplo, el hecho de que la percepción no sea un caos absurdo. Se debe preguntar, pues, por el fundamento del orden fáctico que se manifiesta en la conciencia constituyente. Husserl afirma que, cito, la filosofía debe construir el sentido en relación con la irracionalidad del facto. El ahondamiento de estos temas sugiere orientar la fenomenología constructiva como método en una dirección que permite esbozar una solución al problema metafísico planteado por el factum contingente de la coherencia teleológica de la experiencia. La construcción encuentra motivos en algo que ya se ha mencionado, esto es, el protoser innato, la protodisposición del yo, que ofrece el ABC para la constitución del mundo. Husserl también habla de la masa hereditaria, el trasfondo sedimentado de la conciencia y la sedimentación como herencia de la evolución. Esto implica explorar más allá del núcleo protohilético que da lugar a la hüle natural, es decir, de la protoestructura, cito a Husserl, en su mutación de la protohile, etc., con las protoquinestesias, protosentimientos, protoinstintos. La estructura estratificada del yo puede comprenderse como el resultado de un desarrollo. Este enfoque permite mostrar un surgimiento del sujeto trascendental con el apoyo de elementos de análisis en otras visiones de la trascendentalidad y la monadología. En relación con el aspecto trascendental de la construcción, Hegel analiza el surgimiento de la conciencia en su filosofía del espíritu subjetivo. Este desarrollo tiene lugar en el pasaje de la naturaleza al espíritu en virtud de una autointeriorización que anula la exterioridad de la naturaleza. Cuando la estructuración del organismo supera un determinado umbral de intensidad, surge el alma con su sentir o percatación indiscriminada y vaga de la totalidad configurada por el organismo y su entorno. Se puede, dice Hegel, frente al macrocosmos de toda la naturaleza, caracterizar al alma como el microcosmos en el cual aquel se concentra y de ese modo supera su exterioridad. Así como el alma todavía no escindida, ha surgido de la naturaleza como una forma de organización superior que está sujeta a las condiciones que le imponen las fases inferiores, una autodivisión del alma permite la emergencia de la conciencia y de un mundo
que se opone como una realidad externa. De este modo se llega, dice Hegel, al nivel de la conciencia en el cual la filosofía kantiana aprehende el espíritu. Mientras que la interrogación retrospectiva de la fenomenología genética de Husserl retrocede desde la conciencia a un estadio previo a la intencionalidad, un complementario despliegue dialéctico prospectivo de la filosofía hegeliana del espíritu subjetivo avanza desde un estadio previo a la conciencia. La vía de inspiración hegeliana ha sido seguida por Merleau-Ponty. Por un lado, el fenomenólogo francés nos recuerda que la naturaleza no es otra cosa que la conciencia de la naturaleza, en el sentido de que los órdenes o estructuras no son otra cosa que formaciones del sentido para un dominio al que se revelan como tales. Por el otro, Merleau-Ponty afirma que el comportamiento superior guarda en la profundidad presente de su existencia las dialécticas subordinadas desde las del sistema físico y sus condiciones topográficas hasta el organismo y su medio. Nos enfrentamos aquí con una situación ambigua, en que la historia de la que emerge la conciencia es un espectáculo que ella misma se da. Así, la doble condición de la conciencia, como resultado de una historia y medio a través del cual se conoce ese proceso histórico, tiene su reverso en la doble condición de la naturaleza como objetividad que la percepción manifiesta y momento pasado de la historia de la conciencia. Se debe reconocer, dice Merleau-Ponty, que el devenir histórico que la ha preparado no es antes de ella, sino para ella. Lo que caracteriza la visión husserliana es la explicación precisa del para como condición de posibilidad para construir el antes. En lo que concierne al aspecto monadológico de la construcción, se encuentra un complemento en la monadología de Whitehead que, como la de Husserl, se inspira en Leibniz. Whitehead presenta a las mónadas como ocasiones de experiencia, en una generalización de la experiencia del yo soy a toda la realidad. Defiende el principio subjetivista al que define como el descubrimiento cartesiano de que la experiencia subjetiva es la situación primaria que se presenta para el análisis. Pero entiende que se debe adoptar una versión reformada y compensarlo con un principio objetivista referido a la pluralidad de los datos de experiencia que, en tanto objetos que trascienden al sujeto o influyen causalmente en él, se incluyen en la unitaria experiencia que tiene este sujeto monádico. Toda experiencia responde a la influencia causal de un mundo antecedente, de modo que es, dice Whitehead, un microcosmos que incluye todo el universo. La percepción en el modo de la eficacia causal, que expresa un orden previo, se transmuta luego en el modo de la inmediatez presentativa. De una experiencia vaga e indiferenciada se pasa a una experiencia diferenciada de objetos cuya coherencia viene impuesta por el ordenamiento del mundo previo. James Hart ha señalado, respecto de la metafísica reconstructiva, algunas fascinantes coincidencias entre Husserl y Whitehead, a la vez que considera que la articulación whiteheadiana del esquema metafísico, de acuerdo con la experiencia humana como primer analogado, y el principio subjetivista sugieren una afinidad con el pensamiento trascendental. El ordenamiento del mundo viabilizado por la percepción en el modo de la eficacia causal posibilita una respuesta a una cuestión que Husserl había planteado sobre el factum de la experiencia coherente. Y la extensión universal de la monadología permite hacer frente a un interrogante que Husserl había planteado en
un manuscrito de 1908-1909 y que reitera en un manuscrito de comienzos de la década del 30 en estos términos. Cito: «No somos remitidos de los hombres a los animales, a las plantas, a los seres vivientes inferiores, a la constitución del átomo de la nueva física, a una consideración total del mundo constituido en la vigilia y a partir de él a una consideración trascendental subjetiva que reconstruyendo retrocede a seres subjetivos de diferentes niveles de ordenamiento, con una conciencia instintiva y comunicación instintiva, comunicación monadológica en el intercambio monádico». Por ambas vías, la hegeliana que muestra el surgimiento de la dimensión trascendental y la whiteheadiana que ayuda a esclarecer la monadología, se proporciona una explicación a un problema fronterizo de la fenomenología. En un análisis del surgimiento de la conciencia, el factum del ordenamiento coherente de su experiencia responde a situaciones existentes en niveles inferiores en una escala de desarrollo. Las construcciones metafísicas están, en palabras de Rosemary, al margen o más allá de lo que puede ofrecer la fenomenología trascendental en el marco limitado de la reducción. Husserl se refiere a construcciones metafísicas plausibles y subraya que, cito, «el camino de la fenomenología trascendental es el único posible para acceder a las cuestiones elevadas y últimas». He considerado en esta exposición el ámbito de problemas fronterizos que concierne a los problemas marginales, es decir, problemas que se esbozan más allá de los límites de la pregunta retrospectiva de la fenomenología genética. No he tocado los problemas más elevados y últimos, es decir, problemas relacionados con la teleología histórica y la teología, para los cuales también se pueden encontrar sugerencias respecto de una orientación y una motivación de los sujetos en las dos vías consideradas en relación con los problemas marginales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este tan rico texto sobre el Epogé y además un texto que parte de Husserl y que recorre muchos intérpretes posteriores que a partir de, digamos, de las aporías, de los problemas con los que se encuentra Husserl, tratan de dar también su mirada complementaria. Voy a abrir un ratito la posibilidad de que planteen preguntas. A ver, Jaime. Una consulta respecto de lo que mencionaba en torno a la percepción natural, de lo que fue amor y la percepción cultural. Gracias. Y la pregunta iba más o menos por el lado justamente un poco más metodológico, que digamos siempre lo tengo como un problema, porque la epogé y la reducción lo que permiten es la descripción, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto, si ya hay una percepción cultural mediada por el lenguaje de cultura, puedo hablar específicamente de descripción y no más bien de interpretación, por ejemplo, ¿no? Digamos, creo que San Martín también lo trabaja en un texto, entonces no sé más o menos cuál es su posición o su reflexión frente a ese tema, digamos que es un tema que a mí particularmente me interesa, ¿no? Bueno, según un texto de Husserl que yo cité, digamos, esa herencia cultural interviene en nuestros modos de captación del mundo. Esa sería una cuestión en favor de la interpretación. Pero aún en los fenómenos más simples, ¿no?, de carácter perceptivo que describe Husserl, hay un papel interpretativo puesto por la noesis que puede de una manera o de otra, ¿no?,
interpretar un dato impresionante. En el ejemplo que pone Pradel, estamos ante una impresión, ¿no?, roja, ¿no?, que podemos interpretar, y de una figura roja que podemos interpretar como un disco, ¿no?, o bien como una esfera, ¿no? Ahí ya hay, en ese fenómeno, una interpretación. Y más fuertemente esa interpretación juega en los fenómenos históricos, sobre todo porque toda formación histórica tiene un horizonte de efectos, ¿no? Eso lo dice Husserl, la palabra Wirkung, está efecto, ¿no?, está utilizada para indicar cómo las habitualidades sociales y los objetos culturales que se crean en la historia influyen sobre lo que viene después y, por supuesto, condicionan la interpretación que se da en ese mundo posterior, ¿no? Uno puede encontrar en Husserl una serie de afirmaciones, ¿no?, vinculadas con esta idea de efecto de las formaciones culturales que anticipan mucho de lo que se dice en la hermenéutica. Yo quisiera volver sobre eso también. En realidad, este texto es pero tan rico y cubre prácticamente todo el espectro, gran parte del espectro digamos, del intento de Husserl de entender, ¿no es cierto?, digamos, no solamente la estructura de la constitución de sentido, validación, etcétera, sino su origen, ¿no? Hay el tema de la profundización, ¿no es cierto?, de la fenomenología constructiva, que uno podría decir es deconstructiva, claro, y constructiva, ¿no es cierto? O sea, a la vez las dos cosas. ¿Sí? Claro, pero se tiene que partir de un nivel que es el de la cotidianidad, el de la percepción, ¿no? O sea, claro, es el de nuestra experiencia actual, cotidiana, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Ahora, hay que, a partir de ahí, ampliar y profundizar. Y profundizar. Pero, digamos, yo no sé qué pensarás, Roberto, como para comentar horas en realidad este texto. Javier San Martín, y tú lo citas, ¿no? Por ahí lo tengo apuntado, que sí, según él hay un radical giro, ¿no es cierto? Yo ahí sí tengo un poquito de problemas. Yo no veo un radical giro, yo veo una profundización permanente y digamos, tu propio texto da lugar a eso, porque has empezado haciendo referencias, bueno, la idea de la fenomenología, ¿no es cierto? Claro, luego has hablado del tiempo, en ese nivel último, que este texto de 1909-1911, que me imagino, no sé si estás pensando en algún texto que has sacado de Husserliana 42. O sí, hay bastantes textos citados. Luego, claro, el texto de Husserliana 13, que es Problemas fundamentales de la fenomenología, ¿no es cierto?, que está en Husserliana 13. El tema de las sinestesias está desde Cosa y Espacio, ¿no? Desde 1907, que es el curso que sigue a la idea de la fenomenología en 1907, ¿no? Tocas el tema de la monadología. Ese texto a mí me parece fabuloso, de 1908, también de Husserliana 42. Entonces, ahora, yendo más para atrás, si uno va a las investigaciones lógicas, digamos, hay dos temas que planteaste en tu texto que me hicieron pensar en las investigaciones lógicas. Un primero es el que se refiere a lo que ha mencionado Jaime,
interpretación, descripción, ¿no es cierto? En las investigaciones lógicas, lo que en Ideas uno llama noesis, que es lo que ha mencionado Roberto, en las investigaciones lógicas tiene varios nombres, varios nombres. Está materia intencional, forma intencional, está caracteres de acto, pero también en un determinado momento usa las expresiones aprender, aprehensión, apercepción y Deutung, que no sé si tú lo traducirías también como interpretación de alguna manera, es una Deutung, ¿no? Ya, eso es una primera cosa, o sea, todo ver, y además volviendo al ejemplo de Pradel, uno podría usar un ejemplo de Wittgenstein, ¿no? El pato conejo, simplemente, o el famoso, ¿cómo lo llaman? El cubo, ya me olvidé el nombre, ahorita me voy a acordar, hay la mirada del cubo desde abajo, desde arriba, un cubo, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de mirar. Ahora, el modo como uno mira algo está pues cargado de historia, ¿no? Está cargado de historia, ¿no? Los alemanes, en Alemania, una cosa que a mí me dio gracia cuando aprendí alemán en el Goethe, es que el profesor nos decía, a ver, digan, ¿el sombrero está parado o sentado? Setzen o stellen, ¿no? Poner el sombrero. Para nosotros en castellano es poner el sombrero sobre la mesa. Y nosotros decíamos stellen, y creo que él dijo setzen o al revés, y se mataba de la risa como si nosotros, claro, y es algo adquirido, ¿no es cierto? O sea, uno nace a un lenguaje, etc. Pero el otro tema es lo que has mencionado en el punto 3, validación intuitiva, que le confiere a los objetos, digamos, la validación intuitiva depende del objeto, ¿no? De la acción del objeto, lo que has mencionado, pero por otro lado es la validación de un sentido que nosotros le hemos dado al objeto. Entonces ahí está el tema de la correlación, ¿no? Y este tema también remite a la historia. Remite a la historia, remite a digamos, a las experiencias intersubjetivas compartidas, al modo de ver juntos un mundo, ¿no? Y en las investigaciones lógicas, eso es lo que me acordaba, en la sexta, en algún sitio en la sexta, en la segunda, no, bueno, no me acuerdo si era en la primera o en la segunda porque hace mucho tiempo que no lo leo, pero Husserl dice, el ámbito de las menciones, o sea, del dar sentido, es muchísimo más amplio que el ámbito de las intuiciones que validan el sentido. Pero todo lo que hay en el ámbito de dar sentido proviene originalmente de intuiciones. O sea, digamos, porque nuestro primer contacto con el mundo, ese pasivo al que has mencionado, Hule, la proto-Hule y todo eso, en un inicio es totalmente pasiva, ¿no? Porque arranca desde la inconsciencia, ¿no? O sea, primero recibimos mundo, ¿no? Lo vamos organizando en asociaciones, por eso Hume también es importante para él, ¿no? Y entonces todo el dar sentido ya está precedido por ese recibir mundo a través de intuición. Claro, no lo dice así en investigaciones lógicas, pero sí dice la intuición precede toda acción de sentido. Pero la intuición validadora es mucho más limitada que la capacidad de dar sentido, porque una vez que uno recibe mundo, uno es capaz de crear, ¿no? Entonces ahí viene lo cultural, la poesía, la literatura, ¿no? No sé qué opinas. Y el tema, a mí lo que me preocupa es esa ruptura del segundo Husserl respecto al primero. Yo no sé qué opinas, pero yo prefiero profundización permanente.
e integración de todos los elementos, ¿no? Que los va tocando poco a poco. No sé. Bien, la primera observación era sobre Javier, Sí. que exageraba un poco ese giro, ¿no? Claro, lo que hay es justamente una profundización permanente, pero esa profundización permanente lleva a cierto abandono del vocabulario, ¿no? Por eso, en ese sentido, uno puede hablar de un giro, ¿no? Ya no hay la idea de una aniquilación, ¿no? Del mundo. Sí. Ese sería un punto. Después vino la referencia a las investigaciones lógicas, de que ya en las investigaciones lógicas estaba la idea de interpretación a través de términos como Deutung, ¿no? La misma Auffassung implica una interpretación. Bueno, eso está en un texto que Husserl recuerda en el parágrafo 10 de la quinta investigación lógica. Ese texto es el de los estudios sobre la lógica elemental de 1894. Ahí Husserl descubre que se puede interpretar un objeto de dos maneras distintas, es decir, que hay una posibilidad de actividad de la conciencia, sería una actividad interpretativa, ¿no? Ya aparece ahí el ejemplo que luego aparece en la quinta investigación lógica del arabesco, que puede ser vista como una figura decorativa o bien como un elemento simbólico. Eso que Husserl descubre o ahonda ya en 1894, eso lo ahonda después y lo aplica a todos los actos de la conciencia. En la crisis, él dice que en 1898 descubre esta correlación entre la aprehensión o interpretación de la conciencia y los datos, ¿no? El tema de la correlación es caracterizado en el parágrafo, en una nota al parágrafo 47 o 48 de la crisis, como el gran descubrimiento de su vida. Una vez que descubre eso, toda su vida, dice Husserl, estaba dedicada a un ahondamiento de la correlación. Ahora bien, la correlación ya está en la filosofía de la aritmética de 1891, si uno piensa en la búsqueda de actividades subjetivas que permitan la constitución de los números de la base ofrecida por ejemplo, el ejemplo de objeto colorado, la luna o Napoleón. A partir de ahí, por una abstracción, puedo llegar al número 3. Y en el artículo de 1937, para un diccionario, en realidad el artículo fue escrito por Fink, pero tiene toda la aprobación de Husserl, ahí se dice que la correlación ya está en la filosofía de la aritmética en virtud de esta relación entre números y actividades subjetivas. De modo que ya en el comienzo está el problema de la correlación. O sea que la correlación es la unidad de todo el pensamiento de Husserl, más allá de las variaciones que se puedan producir o las profundizaciones, ¿no? Otro elemento de unidad que yo he señalado en el primer tomo que mencionó Rosemary es el problema del horizonte. El problema del horizonte no está en los escritos de Husserl explícitamente hasta Ideas 1. No estaba
en las investigaciones lógicas, pero uno puede, ¿no?, encontrar el antecedente de la noción de horizonte a través del tratamiento, ¿no?, de intencionalidades implícitas, ¿no?, y fenómenos parecidos. O sea que junto con la correlación, ¿no?, la cuestión del horizonte marca una línea unitaria a lo largo de todo el desarrollo de Husserl. De todos modos, yo creo que lo que quiso hacer Javier era insistir, ¿no?, en ciertas interpretaciones solipsistas de Husserl y mostrar que ya, sobre todo el mundo social, está presente a través de las habitualidades. A ver, había algunas otras cuestiones. Claro, el mundo de las significaciones es más amplio, ¿no?, eso estaba en la sexta investigación lógica, que el mundo de las intuiciones, por el simple hecho de que es posible tener significaciones contradictorias, ¿no?, y en cambio no es posible tener intuiciones contradictorias. O sea que el mundo de la intuición va a ser siempre más reducido que el mundo de la significación. Marion hace una aplicación de esto para decir que la intuición es superior a la significación y defender la idea de fenómeno saturado. Cuando introduce la noción de fenómeno saturado, lo hace oponiéndose a Husserl, diciendo que la intuición es mucho más, ¿no?, que la significación, y no, como dice Husserl, la significación mucho más que la intuición. Pero lo que está diciendo Husserl es que el mundo de las significaciones incluye las contradicciones, los sinsentidos, y por lo tanto tiene que ser mucho más amplio que la intuición. O sea que lo que Marion utiliza para fundamentar el fenómeno saturado carece de fundamento. No sé si había alguna otra. Lo de recibir mundo. Sí, claro. Siempre se está operando sobre, recuerdo ahora el pasaje en el parágrafo 97 de Ideas 1, en que Husserl dice que la noesis solo puede ser lo que es cuando la Eule es lo que es, ¿sí? Y esto se acrecienta enormemente en la fenomenología genética, ¿no? Está el libro de Welton sobre el origen del sentido, donde muestra cómo el sentido se va formando sobre la base de estructuraciones previas que tienen lugar en el nivel hilético, es decir, cómo síntesis asociativas, síntesis temporales y síntesis kinestésicas impulsan ya, digamos, un sentido que luego es, digamos, retomado por el ego, cuando esa hule que se está formando lo despierta y lo lleva a una aprehensión o interpretación. Una última cosita respecto de la intersubjetividad. Evidentemente el primer tomo es de 1905 a 1900, ¿cuánto? ¿18 por ahí? El otro El 21, primer tomo 22, y creo que llega hasta el año 20, ¿no? hasta Y el el 20. segundo, no, Y sí. yo recuerdo vagamente también hace tiempo el tomo 24, que es lógica sí. y teoría del conocimiento, ¿no? Él ahí introduce que el tema de la reducción ya está y dice que no puede ser esa reducción a una subjetividad aislada. Ahí ya aparece si hay reducción, tiene que ser a una intersubjetividad. Lo que pasa es que todavía no sabe cómo describir No está especificado cómo. el cómo. Y Se eso es lo puede que ir del claro.
lo ecológico Claro. a lo intersubjetivo. Entonces, en el fondo, la preocupación de Husserl de que la epogé, ¿qué es lo que has, digamos, planteado acá en hablar desde el inicio, ¿no es cierto? Que esta epogé, digamos, regresa a, digamos, a una temporalidad que es a la vez intersubjetiva, sinestésica, etcétera, etcétera, ¿no? Intersubjetiva, pero está ya conectado con la epogé desde 1906, ¿no? Eso por un lado, estoy pensando en San Martín, sigo pensando en San Martín. Y por otro lado, eso el solipsismo, ese regresar al ego aislado, hay textos de Husserl, el texto este, no me acuerdo qué número de Husserliana, pero es de fenomenología trascendental. Es también textos que él, de la época en que él va desarrollando lo de Ideas 1. Es de ese periodo, de 1908, 1909, por ahí. Y las versiones que él da de la reducción, lo que sería el equivalente a esa parte más complicada de Ideas 1, donde habla de la aniquilación del mundo, qué sé yo, el argumento es completamente al revés, ¿no? Digamos, es un argumento en el fondo que es absolutamente impensable. Digamos, el mundo es el correlato, digamos, absolutamente necesario de todas las posibles conexiones de conciencia que uno pueda, digamos, plantear. Todas las posibles conexiones de conciencia de todos los sujetos en general. Es absolutamente imposible que no haya mundo. Es esa la fuerza también de la tesis general de la actitud natural. Para Husserl ese es el punto de partida. Y es una tesis que está arraigada, y después ya lo explica como lo has hecho tú. Es decir, que, digamos, has sacado a la luz todo lo que en el fondo está detrás de esa tesis. Esa tesis está arraigada en el cuerpo, está arraigada en las habitualidades, está arraigada en la generatividad, ¿no? En el tiempo, en la sinestesia, en todo. Esa es la base de esa tesis, pero él ya sabía, o sea, ¿no? Y en Ideas 1 en el epílogo, por cierto, pero también por ahí, creo que cuando menciona Berkeley en un pasaje, es obvio de que el mundo es, o sea, esa es una certeza tan básica que lo único que podemos hacer es ponerla entre paréntesis para entenderla. Y yo creo que en esta exposición se puede entender esa fuerza de esa tesis. Es simplemente ponerla entre paréntesis para entender cómo se constituye esa tesis. Y es una constitución no de la constitución trascendental, sino previa, pues. Porque es un Glaube, creo que así lo llama. Creencia originaria, ¿no? Urdoxa, ¿no? Esa urdoxa se forma con todo lo que has mencionado, ¿no? Sí, pero el mismo Husserl dice que el punto de partida de Ideas 1 tenía sus problemas o que era insuficiente, ¿no? Y por lo tanto había que explicitarlo, ¿no? Y me parece importante en esa explicitación llegar a un punto en que nos enfrentamos con una dimensión del mundo que no es cancelable, ¿no? Porque no hay intenciones que puedan entrar en conflicto, ¿no? Y en ese momento Husserl empieza a hablar, o a raíz de eso, Husserl empieza a hablar de la apodicticidad del mundo. A veces habla de apodicticidad relativa, ¿no? Yo calculo que esa apodicticidad es relativa porque está relacionada con el sujeto, no porque
pueda cancelarse o porque esté abierta, como había dicho Husserl cuando hablaba de certeza presuntiva empírica del mundo, ¿no? Ahora dice, el mundo está apodícticamente dado, es la base apodíctica de todas las modalizaciones. Sí, Martín. Muy interesante su ponencia, con bastante contenido también. Y algunas preguntas. Muy interesante su ponencia, muy rica en contenido, varios temas. Y cuando hablaba de ideas 1, también se me ocurría ideas 2. Ideas 2, ahí aparecen algunas frases como la percepción realizadora del sujeto absoluto, del yo puro. Entonces también desde esta lectura que usted ha presentado, desde una fenomenología genética, parece que no volviéramos tanto a ideas 1, donde usted señala que se abandona cierto vocabulario, pero parece que volviéramos a ideas 2, el cuerpo, las habitualidades, el yo siento. Por otro lado, ideas 2, se ve en esta lectura también la presencia de la estética trascendental, más importante que la analítica trascendental, esta lectura de la genética, ¿no? Una fenomenología material o una fenomenología hilética. La presencia de lo estético en sentido kantiano es fundamental en la lectura que usted ha presentado, pero en los temas horizonte, mundo, cuerpo, cultura, parece que se fuera desbaratando la vía cartesiana, ¿no? Tan conocida así, la vía cartesiana. Entonces, ¿qué ocurre con lo que a quien Husserl llamó el patriarca de la fenomenología en Conferencia de París? ¿Qué ocurre con Descartes? ¿No? ¿Qué ocurre con esta inspiración, con este motivo trascendental de la fenomenología? Más aún cuando Jean-Luc Marion tiene una interpretación de Descartes y la pasividad. Algunos franceses están haciendo una lectura medio reactualizada y fenomenológica de Descartes, ¿no? ¿Qué ocurre con quien inspiró, desde el punto de vista de Husserl, a la propia fenomenología de Descartes? Sería propiamente la pregunta. Sí, un aspecto de la pregunta se refería a ideas 2, sí, ahí está toda la cuestión, digamos, del cuerpo propio y su intervención en la percepción, sobre todo. Eso yo lo mencioné en su momento, luego eso se enriquece con la idea de una praxis corporal presente en toda otra praxis y sobre todo con una idea que aparece muy poco explicitada en los manuscritos C de que el cuerpo es el sostén de habitualidades. Ya no serían habitualidades tanto del yo, como aparece en la cuarta meditación cartesiana, sino directamente de la corporalidad. La estética es importante desde las investigaciones lógicas. El objeto categorial está asentado sobre el objeto de la intuición, que es un objeto cuyo estudio correspondería al terreno de una estética. Y respecto de la vía cartesiana, yo quisiera recordar que en un escrito que está incluido como apéndice de la crisis y que fue escrito en 1900, muy probable, si mi memoria no me falla, es mayo de 1937, donde Husserl hace una apología de Descartes, ¿no? Como el gran inspirador, así que hasta el último movimiento siguió siendo un cartesiano firme. La idea del cartesianismo está siempre presente en la noción de un punto de partida apodíctico para la filosofía. Eso es lo que Descartes introduce en la historia de la filosofía y lo que Husserl retoma
con todas las letras. La idea de que aparecen otras vías para la reducción trascendental no anula ese aspecto de la vía cartesiana, porque si no, Husserl no hubiera dicho eso ya en un manuscrito casi final, ¿no? Porque estamos, si no en el 37, en el 36. Muy bien. Yo creo que ya estamos acá un par de horas, o sea, si no hay otra pregunta, démosle un aplauso y con todo nuestro agradecimiento al profesor Walton. ¿Okay? Muchas gracias. Mi agradecimiento a la presencia, que es escasa dado el número de sillas, pero muy valiosa por las preguntas. Gracias.